Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Hola doctor, muy buenos días. Gustavo Dapiano lo saluda desde aquí, desde Radio Estudio. Buen día, Gustavo. Saludo a usted y a toda la audiencia. Doctor, hoy vamos a comenzar a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual. Sí, es tema que habíamos planteado la vez pasada, más que nada porque es un tema en particular de las enfermedades infecciosas que está relacionado con las conductas, con las conductas humanas. Y fundamentalmente cuando hablamos de conductas de riesgo. Y por eso habíamos planteado en el día de la fecha hablar de sífilis. Las enfermedades de transmisión sexual, o como actualmente se las conoce como infecciones de transmisión sexual, con la sigla de ITS, bueno, siguen siendo una preocupación en el mundo en particular porque, otra vez, del mismo momento que están relacionados con las conductas humanas, seguramente no es lo más fácil para modificar. Siempre desde lo preventivo lo más difícil es tratar de trabajar con respecto a cambios de conductas. Esto lo vemos en otras situaciones, como puede ser, por ejemplo, en referencia a la sobrealimentación, cambiar por conductas para una alimentación sana, evidentemente es todo un desafío. Bueno, hay que decir con esto que está, como dije antes, también relacionado con conducta y sobre todo con conducta de riesgo, porque si nuestro espacio en particular apunta a lo preventivo, bueno, seguramente deberíamos empezar a hablar que para prevenir las infecciones de transmisión sexual lo más importante es realizar sexo protegido. Cuando hablamos de sexo protegido, obviamente estamos hablando de preservativo. Exactamente. No sería el caso, obviamente, para aquellas parejas estables, pero sí para, evidentemente, nuevas parejas, y en la medida que no se consolide esa relación, es obvio que inclusive se pueden tomar actitudes de recaudo como hacer estudios en particular para ver en qué situación está cada uno desde el punto de vista de las infecciones de transmisión sexual. Consideremos que existen no menos de 25 infecciones de transmisión sexual. Y hoy vamos a hablar de sífilis, ni qué decir con respecto al HIV-Sida. Claro. Y así como eso, otras enfermedades muy conocidas como puede ser, por ejemplo, la blenorragia, el herpes, inclusive hasta el propio HPV y hepatitis B, que lo hemos hablado en otros momentos cuando abordamos el tema de vacunas, y que sabemos que cualquiera de estas dos puede llevar a enfermedades asociadas al cáncer. En el caso del HPV, por el cáncer de cuello uterino, por hablar del más frecuente, y en el caso de la hepatitis B, por el cáncer de hígado. Así que el tema que vamos a abordar hoy es sífilis, y por ahí podríamos empezar diciendo de que esta enfermedad se presenta en 3 estadios. Sí. Cuando obviamente no hay tratamiento de por medio. Si hay tratamiento de por medio, en general no debería pasar más allá de lo que se llama sífilis primaria, y esa sífilis primaria en general está manifestado con lo que se conoce como chancro, que es una lesión de tipo ulcerosa, indolora, y que puede aparecer tanto en los genitales masculinos como femeninos, como así también en región anal, como también en región oral. Digo más que nada porque estas son de alguna forma a distintas formas de ejercer la sexualidad. Después, obviamente, en la medida que se haga un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, con una vieja droga y seguramente el primer antibiótico que se ha utilizado, que es la penicilina. Pero bueno, muchas veces esta enfermedad pasa desapercibida, sobre todo en la mujer, cuando, por ejemplo, se localiza en la región del cuello uterino. Y en el caso del hombre lo mismo, porque a veces puede estar en la parte posterior del surco
varano prepucial en el pene, y eso obviamente hace que pase perfectamente desapercibido. Y de no ser tratado en tiempo y forma, podemos pasar a lo que se llama sífilis secundaria, lo que se llama secundarismo luético. Y esto puede tardar en manifestarse entre 2 y 3 meses, hasta 2 años, para de alguna forma fijar un periodo más o menos promedio. Y por último, y esto en general tiene manifestaciones con lo que se conoce como enfermedad rociola sifilítica. Hay distintas formas, pero bueno, esta sería la forma de presentación más habitual, que inclusive como enfermedad sistémica que es, obviamente lo puede hacer con fiebre, con decaimiento, con dolores articulares, inclusive con manifestaciones de tipo ganglionar. Y por último, la sífilis terciaria, que es la que está relacionada en particular cuando pasan 10, 20 y hasta 30 años, y la más frecuente, que es un 80, un 85% de la presentación, que es la cardiovascular, fundamentalmente con una aortitis, una inflamación de la aorta, y en el caso del sistema nervioso central, como formas meningovasculares, lo que se llama PGP, parálisis general progresiva, que es una afectación de la corteza cerebral, y eventualmente la ataque dorsal, donde la región afectada del sistema nervioso central, obviamente, es la médula espinal. Esto es así, muy escuetamente, las 3 formas de presentación de la sífilis. Ni que decir con respecto a la sífilis congénita, ya que lo mismo que el HIV-Sida puede haber transmisión madre-hijo, transmisión vertical. Eso le iba a preguntar. Justamente le iba a preguntar eso, si en realidad una madre embarazada en el momento de dar a luz podía contagiar al hijo. Sí, inclusive una madre que está contagiada, obviamente no puede estar informada, y por eso hay que hacer controles con estudios de sangre, con una prueba que se llama BDRL, no viene al caso el nombre, y esto se hace en el primer y en el último trimestre, fundamentalmente porque en el caso de estar la mamá infectada, tenemos que prevenir, obviamente, que la descendencia, el futuro hijo, obviamente, no se infecte dentro del ámbito del útero, y obviamente aparezca lo que se llama la sífilis congénita, que puede ser de presentación precoz o de presentación tardía. Y que esto inclusive tiene impacto en el recién nacido, con localizaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel óseo, y ni que decir en el caso de la sífilis temprana, que fundamentalmente remeda una sífilis de tipo secundaria como en adultos, fundamentalmente con manifestaciones cutáneas mucosas, y en el caso de la tardía, en general remeda más que nada la sífilis tardía del adulto, con impacto, como decía antes, fundamentalmente en sistema nervioso central, en huesos, por nombrar 2 órganos de los más afectados. Claro. No sé si queda algo más por aclarar, doctor, sobre este tema. Sí, ampliaría diciendo que, así como hablamos de que es una infección de transmisión sexual, la vida sexual obviamente es la forma de contagio más importante, la transmisión perinatal, y faltaría una que es la parenteral, porque también aquellos que se hacen uso de drogas intravenosas, o con aquellas transfusiones no controladas, hoy por hoy están controladas, y lo mismo, así como se controla la sífilis y se hace diagnóstico temprano con un tratamiento oportuno, con la sífilis en la sífilis primaria o secundaria, es obvio que estas formas graves de la sífilis terciaria no las vamos a ver. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico, obviamente, se utiliza material de la propia lesión, con un microscopio, para hacer lo que se llama un fondo oscuro, o eventualmente estudios de sangre, que antes nombré BDRL. Hay otras pruebas de inmunofluorescencia, hay pruebas de aglutinación, pero bueno, esto es algo muy técnico que me parece que no tiene razón de ser que me extienda, más que nada porque es en particular manejo del médico tratante.
Claro, exactamente. Ante la menor duda, como siempre, consultar al médico como para tratar de prevenir. Doctor, esto en el caso de ser curado, ¿puede llegar a volver en algún momento? Sí, obviamente, el hecho de estar curado no significa que uno se pueda reinfectar. Pero bueno, otra vez, en la medida que uno siga practicando, que siga teniendo conductas de riesgo, obviamente esa situación no puede ser desechada. Claro. O sea, independientemente de estar curado, uno se puede volver a reinfectar, independientemente de ser hombre o mujer, y esto en particular, en la medida que obviamente utilicemos conductas menos riesgosas, y por eso siempre insistimos con sexo protegido y en particular hablando del preservativo. Claro, exactamente. A tenerlo en cuenta porque es la mejor forma de evitar muchísimas enfermedades que tienen que ver con el contacto sexual. Absolutamente, creo que de alguna forma podría ser el cierre, más que nada porque la forma que tenemos es esa, evidentemente la de tratar de practicar sexo, sobre todo con aquellas personas no conocidas, fundamentalmente, como dije antes, a través del preservativo. Exactamente. Doctor, ha sido usted muy claro, le quiero agradecer este contacto y nuevamente volveremos a charlar el próximo miércoles. Sí, bueno, siguiendo con la temática de infecciones de transmisión sexual, que son una preocupación a nivel mundial, y sobre todo porque está aumentando la sífilis perinatal en el mundo, y esto se está viendo fundamentalmente en la década del 80 para acá. Bueno, vamos a abordar otra enfermedad que la gonococcea o blenorragia, los dos nombres más comunes por la base, y bueno, de esto estaremos hablando la próxima semana. Doctor, ha sido usted muy amable, le repetimos como siempre a la gente que ante la menor duda lo más importante es acudir a un médico y nos volvemos a hablar el próximo miércoles. Bueno, como siempre, Gustavo, muchas gracias por el espacio y seguiremos abordando diferentes temas, y así como lo hicimos en algún momento con vacunas, en otro momento con infecciones respiratorias propias de la época, bueno, ahora ya empezamos a hacer el abordaje de infecciones de transmisión sexual. Como siempre, un gusto, un saludo a la audiencia y buen día. Buen día para usted. Este fue el espacio de salud a cargo del doctor Roberto Simioli en Mañanas de Estudio.